quiero mencionarle de una palabra que se llama la naturaleza. Y está la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, ¿sí o no? Mi amado hermano, mire esto bien sencillo y práctico para hacerlo lo más rápido posible. La naturaleza de Dios, quiero hablarle de eso, porque Dios ministraba en mi corazón esta tarde en la casa, cuando estaba en mi casa, que nosotros tenemos que caminar bajo la naturaleza de Dios, no bajo la naturaleza de nosotros. ¿Me entiende o no? Tenemos que caminar bajo como Dios camina. Ahora, no somos Dios para hacer todo lo que Él hace, ¿me entiende o no? Es un pensamiento lógico. No se vaya a confundir, porque la gente a veces piensa cosas que no son. Pero Dios nos llama a que caminemos como Él. Por ejemplo, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios es santo, y el Hijo de Dios tiene que caminar en santidad. Entonces es una naturaleza de Dios, ¿me entiende o no? La naturaleza de Dios es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Es un ser eterno. Es un ser incorruptible, mi amado hermano, que no tiene corrupción. Es santidad. Él es santidad. Pero la base primordial de la naturaleza de Dios es que es espiritual. Lo primordial de Dios, o la columna vertebral de la naturaleza de Dios, es que Él es espíritu. Él es espiritual, ¿sí o no? Entonces, segunda de Corintios capítulo 3 verso 17, dice esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La naturaleza de Dios es espiritual. Dios no camina en la naturaleza de la carne o en la naturaleza humana. Dios no camina en la naturaleza de la emoción, sino que Él es espiritual. Diga conmigo: Dios es espiritual. Y nosotros, mi amado hermano, podemos participar o caminar bajo la naturaleza de Dios, que es espiritual. La naturaleza de Dios, o sea, Dios nos permite gozar de lo espiritual. Dios nos da la oportunidad de que nosotros entremos a ese mundo de la naturaleza espiritual que Él tiene. Diga conmigo: Dios es espíritu. Este versículo es impresionante, porque habla y dice que porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí o no? Gloria al Padre. Dios es grande. Entonces, mi amado hermano, entendiendo ese concepto de que Dios es espíritu, yo quiero que a usted le quede grabado eso, de que la naturaleza de Dios es espiritual. Ahora, Dios es eterno, es santidad, es incorruptible, y muchas cosas tú puedes ver, mi amado hermano, que Dios tiene. Pero en realidad lo importante de la naturaleza de Dios es que Él es espíritu. Diga conmigo: Él es espíritu, y donde Él está hay libertad. Si tú cargas con el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Si tú no estás siendo libre, es porque algo está pasando. Si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, entonces tú tienes que caminar en libertad. Si no estás caminando en libertad, es porque algo está pasando. Porque nosotros caminamos en dos ámbitos: en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. ¿Me entiende? El ámbito natural es esto que usted mira, donde estamos, en esta dimensión, pero también está la dimensión espiritual. Y nosotros tenemos la capacidad de caminar en las dos dimensiones. Tenemos la capacidad de poder estar en el espíritu y también estar en esto que usted lo puede ver. ¿Me entiende?
Para llegar a eso se ocupa mucha disciplina. Es lo más importante. Una persona indisciplinada nunca va a lograr nada en el mundo espiritual. Y una persona sin disciplina no va a lograr nada. No va a poder entrar a esa dimensión espiritual. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que entender que Dios es primero, que Dios es segundo, que Dios es todo, pues. ¿Me entiende? Cuando nosotros partimos desde nuestra naturaleza emocional y metemos a un Isaac dentro de nuestro corazón primero que Dios, entonces Dios va a hacer algo. Entonces Dios va a venir y le va a decir: dame a tu Isaac, porque Dios no comparte su posición. Por eso es que nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, porque él quería ocupar una posición que no le correspondía. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que con la cola arrastró y se llevó a otros servidores que Dios tenía en el cielo. O sea que esa dimensión espiritual de Satanás nunca se va a ir solo, va a arrastrar a alguien más, porque siempre ese es el plan de Lucifer. Cuando él fue sacado del cielo, él se llevó la tercera parte del reino de ahí. ¿Me entiendes? Porque él era un principal de esa área, y según se cree que era el encargado de la adoración. Cuando entra el momento de la adoración y de conectarse con Dios, hay mucha distracción. ¿Me entiende? Yo no sé si usted se da cuenta, pero ponga atención en esto. Hoy en día, no sé en los tiempos de Jesús, porque no caminó en ese tiempo, pero hoy en día, mi amado hermano, toda la gente menosprecia la alabanza y la adoración. El 80% de la gente llega a los servicios cuando ya se va a predicar, menosprecian la alabanza, la adoración. Quieren escuchar más la palabra, y eso está bueno. Es bueno escuchar la palabra, pero están menospreciando algo que te conecta directamente con el Padre. La adoración prepara la atmósfera para el predicador. ¿Me entiende? La adoración es muy importante, mi amado hermano, para poderse conectar directamente con Jehová. Por eso es que el enemigo no quiere, mi amado hermano, que tú te conectes con él. ¿Me entiende? Escuche bien la forma de él trabajar. Y yo quiero que a usted le quede este punto muy claro, que él no se quiere ir solo. ¿Acaso usted no ha leído que la Biblia dice que el lago de fuego fue hecho para él, pero él quiere llevarse más personas para ahí? Lo mismo que hizo en el cielo lo quiere hacer en la tierra. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico, que hay dos dimensiones, mi amado hermano, donde nosotros, los hijos de Dios, podemos caminar en esas dos dimensiones. También los brujos y los hechiceros y los adivinos y toda esa gente camina en eso también, pero ellos están conectados a la fuente incorrecta. Ellos están conectados a la fuente incorrecta, mi amado hermano, la cual no produce vida, sino que produce muerte. La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces esa fuente produce destrucción, produce robo y produce muerte. Todos los que caminan bajo la guianza de esa fuente van a terminar así. ¿Se asustó qué? Todos los que caminan bajo la guianza de esa fuente van a terminar así, destruidos, sin nada, o hay unos hasta muertos. ¿Me entiende? Porque esos son los planes de él. Entonces tenemos que saber, mi amado hermano, que nosotros tenemos una naturaleza en la cual podemos caminar con Dios, que es la naturaleza espiritual, y es a través del Espíritu. ¿Me entiende? Tenemos que entender que nosotros no estamos solos.
Así que déjeme darle una mala noticia. Todos los que son hijos de Dios van a ser atacados por el enemigo. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, dice, vestidos de la armadura de Dios. Y cuando nosotros estemos vestidos de la armadura de Dios, entonces viene el versículo que tenemos que poner en práctica, es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay personas resistiendo al diablo sin armadura. ¿Me entienden o no? No tienen armadura y por eso lo golpea pam, 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 para un lado, para otro, y después no hayan por dónde salir porque no tienen armadura. Tenemos que conectarnos a la presencia de Dios, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí de verdad? ¿Cuántos duermen en paz, con tranquilidad? ¿A cuántos de ustedes lo está atormentando la deuda? ¿A cuántos de ustedes lo está atormentando las malas decisiones? ¿A cuántos de ustedes lo está atormentando los pensamientos que está enviando el enemigo? Mi amado hermano, muchas cosas suceden. Todo lo que yo le estoy hablando es una realidad, es una verdad. ¿Me entiendes? Entonces, si a ti hay algo que te está atormentando, todavía tú no eres libre. Mi amado hermano, tú no te puedes dejar atormentar por una deuda. Tú no te puedes dejar atormentar mi amado hermano, por eso es que hay ataques al corazón y derrames cerebrales. No aguanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La Biblia habla, mi amado hermano, que no tenemos que tomar ansiedad, que no tenemos que tomar eso, que mejor nos metamos a la presencia de Dios y que podamos tener respiro en Jehová, que podamos tener gozo ahí. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La naturaleza de Dios es espiritual. Él habita en el mundo espiritual. ¿Me entiende o no? Él se manifiesta aquí para hacer a los hombres y a las mujeres llamas de fuego, ¿me entiende? Para que hable, para que hagan algo. Pero Él habita en el mundo espiritual. Esa es su naturaleza. ¿Me entiende? Usted no puede sacar, mi amado hermano, a los delfines del océano y meterlo en agua dulce, porque no es su naturaleza. Ellos están creados y formados para estar en agua salada. Pero hay ciertas cosas que no puede cambiar de naturaleza. ¿Me entiende o no? Por ejemplo, las plantas. Esas plantas que usted mira ahí tienen la capacidad para estar en la sombra. Si usted las deja mucho tiempo en el sol, se van a morir más rápido. Es la naturaleza. ¿Me entiende? Entonces, nuestra naturaleza tiene que ser transformada. Por eso apareció el Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versos 8 y 9 dice así la palabra de Dios: y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, mi amado hermano, nosotros nacimos en una naturaleza pecaminosa. ¿Me está entendiendo o no? O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Dice Gálatas: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a eso. Cuando Adán comete el error, se pierde el ambiente espiritual y entra en una naturaleza pecaminosa. Si usted está caminando
en las obras de la carne como adulterio, usted no puede entrar al mundo espiritual. Fornicación, usted no puede entrar al mundo espiritual. No me mienta que usted está inventando. Sí. Inmundicia, no puede, mire, no puede entrar al mundo espiritual. Lascivia, ay, la lascivia se maneja en la mente. No puede entrar al mundo espiritual. Ay, deseando cosas que no te pertenecen. No puedes entrar al mundo espiritual. Idolatría, que estás adorando más a tu teléfono que a otra cosa, no puedes entrar al mundo espiritual. Hechicería de los brujos, no puede entrar al mundo espiritual, mi amado hermano. ¿Usted está aquí o no? Enemistades. Lo que yo le hablé antes de las enemistades son cosas un poquito más profundas, espirituales, y deseos y pecados muy fuertes. Pero escuche esto: enemistades. Si tú estás enemigo de alguien, no puedes entrar al mundo espiritual. Si tú dices que entras al mundo espiritual, te van a comer vivo ahí. Sí, mi amado hermano. Escuche, pleitos. No es lo mismo enemistades que pleitos. Eso está más contaminado que el mar muerto. No sé, que el río Jordán, ¿no? No pueden estar en el mundo espiritual, mi amado hermano. ¿Me entienden, no? Orgías, peor todavía. Ahora escuche bien esto. Y cosas semejantes a esto no pueden entrar al mundo espiritual. Por eso cuando a mí me preguntan: pastor, la música mundana no es malo, los tatuajes no son malos, el vino no es malo, la marihuana no es malo, esto no es pecado porque no está en la Biblia, pero dice cosas semejantes. Y lo semejante a la borrachera es todo eso que le acabo de mencionar, porque la palabra semejante significa algo similar a lo que ya está. Si la Biblia es tan clara y específica, mi amada hermano, tan fuerte y tan... Mire, la Biblia dice que hay que cantar cánticos espirituales. El 80% de los grupos cristianos, todos los músicos son mundanos. ¿Sí? ¿No? Por eso es que la adoración está siendo corrompida. Por eso es que Dios puso que Él anda buscando todavía adoradores. Anda buscando adoradores, porque mire, mucha adoración está corrompida y los que vienen a la iglesia también adoran corrompidos. Entonces Dios anda buscando adoradores. No se meta conmigo en la palabra, mi amado hermano. Romanos 8 dice que tenemos una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa se manifiesta por los frutos de la carne que están en Gálatas. ¿Me está entendiendo, no? Entonces usted analícese y ¿cómo se dice eso? Autoexamínese y diga: bueno, ya vencí esto. Porque si tú no lo has vencido, tú lo que estás viendo es otra cosa, mi amado. Es difícil entrar al mundo espiritual, mi amado hermano. No se puede, porque esa es una naturaleza pecaminosa. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar, mi amado hermano, en lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la ira. ¿Usted quiere saber algo de la ira? Dice la palabra de Dios. Esa palabra me cuesta mencionarla, si no usted me ayuda. Airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. En pocas palabras, ¿qué significa? Que eso es lo que estás haciendo, no está bien. Yo le puedo hablar con él así, por decirlo. No, pero no estoy llegando a la ira. ¿Me está diciendo? ¿Me está entendiendo? Porque hay que entender, cuando la ira entra, mi amado hermano, tú te llevas a todo mundo. Tú te llevas hasta tú mismo te llevas. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que aprender todo está en la Biblia, mi amado hermano. Todo está en la Escritura. Entonces la naturaleza de Dios es espiritual, y el hombre y la mujer tienen una naturaleza pecaminosa, dice la palabra, una naturaleza humana. ¿Me entiende? Que tenemos que aprender a que esa naturaleza se sujete a Dios. ¿Me entiende? Si nosotros no logramos sujetar esa naturaleza pecaminosa, es muy difícil que avancemos. Es muy difícil. Por eso mucha gente hoy en día está como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto todo el tiempo. Con lo mismo. ¿Por qué?
Porque no sueltan el pecado, no sueltan la ira, no sueltan el celo, no sueltan la envidia, no sueltan la hechicería. Es que la gente piensa, la hechicería solo es visitar brujos. No, mi amado hermano, hay cosas que hacemos en la casa que parecen más brujería que otra cosa. Entonces tenemos que aprender a entender todo eso, mi amado hermano. ¿Me está entendiendo o no? Entonces hay una naturaleza adámica en nosotros que tenemos que vencerla y derrotarla. Tenemos que derrotarla, mi amado hermano. Y usted tiene que saber, mi amado hermano, que cómo se vence eso cuando usted manifieste esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. En pocas palabras, ahí no tiene que ver, no tiene que meter una idolatría ahí, no tiene que ver esto y eso. ¿Me entiendes? Y cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces ahí está dando a entender que no vas a tener lascivia contra la persona que está ahí. No vas a desear la mujer de tu prójimo. Aus. Bendito es la gloria de Dios. Tenemos que entender estos puntos porque muchos de ustedes quieren caminar en lo espiritual, pero no entienden ni las vocales. Lo primero que usted tiene que entender y reconocer es que hay una naturaleza adámica. Es lo primero, que hay una naturaleza adámica dentro de nosotros que siempre vamos a estar peleando. ¿Sí o no? Por eso, mi amado hermano, la mayoría de gente que tiene accidentes en los carros es porque está distraído o porque se relajó y no se dio cuenta. Entonces, cuando nosotros nos relajamos, mi amado hermano, ahí es donde pasan los accidentes. Entonces el mundo espiritual es igual, o la naturaleza adámica es igual. Tú no te puedes relajar. Ya vencí el pecado, voy a ir al nightclub. ¿Qué es eso, mi amado hermano? Voy a vencer el pecado, ¿no? Voy a ir voy a estar, mire, pongan mucha atención aquí. Voy a hablar para acá mejor. Tú no puedes estar tú solo con una muchacha en un lugar y es que soy espiritual, voy a vencer el pecado. No, eso no es así, mi amado hermano. Tienes que entender la madurez que estamos peleando que con una naturaleza adámica. Mi amado hermano, cuando yo andaba con mi esposa siempre andaba alguien ahí. ¿No es cierto? Dice. Es que literalmente, mi hermano, es que somos humanos, hay carne. Es que tenemos que entender que lo primero es que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces yo descubrí eso. Cuando yo descubro eso, entonces ahora vamos al ataque. Yo no me voy a cuidar, yo no me voy a descuidar de eso. A ver, ¿dónde estoy fortalecido? Estoy fortalecido en esto, gloria a Dios. Estoy fortalecido en esto, gloria a Dios. Porque estas son las naturales, estos son los frutos de la carne. Pero después en todos los frutos de la carne, por ejemplo, la lascivia se puede conectar con la pornografía, con esto, adulterio, fornicación, todo eso, mi amado hermano. Entonces tú tienes que poner atención. Reconoce dentro de ti o en tu mente, en tu corazón, que hay una naturaleza pecaminosa. Hay que reconocer eso. Nosotros no somos Dios, mi amado hermano. Nosotros no somos superhéroes, no somos metal, ¿me entiendes? No somos madera, no, somos humanos, somos carne. Y por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha siempre, mi amado hermano. Pero tú tienes que vencer eso. Entonces, mire, yo ya sé. Por eso al diablo me le voy de frente siempre. Porque yo ya sé lo que me costó y lo que ya vencí. Pero eso que me costó y que vencí me va a visitar. Porque la palabra de Dios dice que al espíritu que sale del cuerpo, de tiempo en tiempo visita la casa. Por eso es que hay mucha gente repitiendo cosas. ¿Sí? Es así de sencillo. Es así de sencillo, mi amado hermano. Por eso es que hay personas repitiendo cosas. Están en el mismo ciclo. Mire, pasaron 5 años y vuelven acá a lo mismo y dicen, ¿qué pasó aquí? Y Señor, ¿qué? No, porque no estás poniendo atención. Si a ti se te fue difícil dejar el alcohol, tú no puedes conformarte o relajarte. Tú tienes que saber que eso te va a visitar.
El problema no es que la casa, mi amado hermano, no es que la casa esté bonita y adornada. El problema es que la casa esté vacía. Entonces dice la palabra de Dios que cuando la casa está vacía, ese demonio trae a 7 más. Y el estado de aquella persona viene a ser peor. Viene a ser más feo, ¿me entiende o no? Entonces la gente cae, mi amado hermano, porque no se dan cuenta cuál era lo difícil con lo que peleaban. Si usted ha repetido ciclos, ponga atención en eso. Eso te va a visitar, lo que sea, mi amado hermano, te va a visitar. Pero cuando tú llegues, tú dices, como dijo la profeta, te estaba esperando. Ven que te estoy esperando, ¿me entiendes? Ahora hay que ser sabio, porque humanamente podemos hacer sabio. O sea, si tú sabes que te costó dejar el alcohol, ¿por qué andas visitando a los alcohólicos? Hay que soltar a esos amigos que toman mucho, hay que soltarlos. ¿Para qué estar con ellos? No, es que voy a ir a la licor y donde hay más alcohol que otra cosa. No hay, ¿para qué, mi amado hermano? Vete a una marqueta mejor. ¿Me está entendiendo o no? Entonces hay que ser sabio también. De no caminar por donde nos puede hacer caer lo que nos costó dejar. Entonces por eso es que muchas veces nosotros repetimos ciclos, porque caemos en ese error de conformarnos de lo que ya según vencimos. La naturaleza de Dios, que es lo más importante de muchas cosas que tú le puedes agregar, es que Él es espiritual y camina en el ámbito espiritual, ¿sí o no? El ser humano, tanto la mujer como el hombre, tiene una naturaleza adámica que hay que vencerla, que hay que estar peleando todo el tiempo. Si nosotros no sujetamos esa naturaleza, no vamos a poder entrar a la naturaleza espiritual. Ahora, ¿qué nos ayuda a que nosotros entremos a la naturaleza de Dios para seguir avanzando? Vaya conmigo a 2 de Corintios. Vaya conmigo, mi amado hermano. Espero que usted haya traído Biblia. Y si no, abre su teléfono. En su teléfono tiene que estar la Biblia. ¿Sí o no? 2 de Corintios, capítulo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Qué nos ayuda a nosotros, mi amado hermano, a entrar a esta naturaleza? Amén. Dice así, ¿ya lo tiene? Verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, he aquí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mi amado hermano, para vencer la naturaleza adámica por la cual nosotros nacimos, se necesitaba que viniera Cristo. ¿Sí o no? Entonces, cuando Cristo se presentara en esta tierra y muriera y manifestara todo, y muriera y resucitara, entonces nos daba autoridad. Y cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo, entramos a esa nueva naturaleza. Y he aquí las cosas viejas pasaron. ¿Sí o no? ¿Las cosas viejas pasaron en su vida o todavía las anda ahí arrastrando? Analice, piense bien si ya las cosas viejas ya las soltó usted. ¿Qué es lo que detenía la bendición de tu casa? ¿Qué es lo que estaba deteniendo la bendición? Ya pasaron las cosas viejas. Ahora hay cosas nuevas. En Cristo todo es nuevo. Diga conmigo, en Cristo todo es nuevo. En Cristo todo es nuevo. Lo que a nosotros nos hace, nos da acceso a la naturaleza espiritual de Dios, o lo que Él es espíritu, es a través de Cristo, mediante Él. Es que usted y yo podemos entrar al ámbito espiritual. Si usted no acepta a Cristo y no camina bajo los rendimientos de Cristo, usted no va a poder entrar al mundo espiritual. Porque hay personas, mi amado hermano, que tal vez ya aceptaron a Cristo y están tratando de caminar, pero todavía su naturaleza adámica se manifiesta y no deja que la naturaleza de Dios gobierne su vida. Tenemos que entender que las cosas nuevas
ya llegaron. Entonces hay algo que Dios tiene para nosotros, pero no lo estamos descubriendo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando la decisión correcta. Aceptar a Cristo y venir a ser hijo de Dios y entender que las cosas viejas ya pasaron. Yo suelto lo viejo y me conecto a lo nuevo, a lo que Dios tiene para mí, a lo que Dios tiene para mi casa, para mi familia, a lo que Dios va a hacer conmigo, a lo que Dios tiene para este año conmigo. Me conecto a eso y recibo de parte de Dios. Hermano, la única forma de derrotar la naturaleza pecaminosa es aceptar a Cristo y entender que las cosas viejas pasaron, ¿sí o no? Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, lo vamos a tener media hora ahí. Romanos capítulo 6, ya para cerrar este punto aquí. Versículo 6 dice, a ver, ahorita le digo. Ay, Padre, ¿dónde está, Señor? No lo encuentro, mi amado hermano. Qué suerte tiene. Qué suerte tienen ustedes. Pero ahorita lo voy a encontrar, no se goce. ¿Cuántos están contentos? Sonría que Cristo lo ama, ¿sí o no? Pero para que usted mire que no lo voy a dejar en paz, se lo voy a buscar y se lo voy a... Si usted piensa que se me va a escapar. Ya sé por qué estoy aquí, ando en Corintios todavía. Mi amado hermano, todo espíritu de confusión. Así agárrese, mi amado hermano. Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo vencemos nuestra naturaleza? Número uno, entendiendo que las cosas viejas ya pasaron. ¿Sí o no? Ya suelte eso, mi amado hermano, ya. Hay gente que todavía con rencor, que esto, que suelte eso, ya lo viejo pasó. Entremos a lo nuevo. ¿Me entiende o no? Por si no me entendieron, se lo voy a leer en una de las versiones más claras. Dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros murimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no nos gobierna. Si te gobierna el pecado, mi amado hermano, yo no sé qué está pasando contigo, pero el pecado ya no nos gobierna. Ya derrotamos al enemigo, ¿me entiende? Derrotamos al pecado, derrotamos al diablo, porque Cristo, por eso vino el Hijo del Hombre y murió por nosotros, para darnos libertad y podernos conectarnos a este mundo espiritual. ¿Sí o no? Todavía me falta mucho, mi amado hermano, pero ahí lo vamos a dejar. Continuamos la otra semana, no sé cuándo, pero... ¿cuántos recibieron de Dios hoy, mi amado? Por favor, llévese esto en su corazón. La naturaleza de Dios, la columna vertebral, o sea, lo más importante de eso es que Él es espíritu y Él camina en ámbito espiritual. Y el hombre ya en sí, desde que nació con una naturaleza adámica, o sea, una naturaleza pecaminosa. Y para nosotros vencer la naturaleza pecaminosa, tenemos que caminar bajo 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 y bajo Romanos capítulo 6 verso 6. Entender que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entender que el pecado ya no nos gobierna, que ahora nosotros gobernamos al pecado y a todo, al diablo mismo también. ¿Me entiende o no? Y entender todo eso. Después, mi amado hermano, viene el fluir de la naturaleza en el espíritu. ¿Me entiende? Ahí entonces vamos a hablar otro día de eso. Pero
Yo quiero que esta noche usted pueda llevar en su mente y en su corazón de que Dios es espíritu. ¿Me entiende? Y para conectarse con Él es a través del espíritu. No es a través de la carne, no es a través de las emociones, es a través del espíritu, mi amado hermano. ¿Me entiende? Tiene que haber una conexión espiritual. Escuche bien esto. Cuando usted y yo muramos, ¿qué es lo que dice la Biblia que va a suceder? ¿Ah? Dice que el espíritu regresa a Dios porque es de Dios. Y el alma, espero que se va para el cielo usted, pero si no, que Dios le ayude. El alma o se va para el cielo o se va para el infierno. Y la carne regresa al polvo porque es del polvo, regresa a la tierra. Entonces, si el espíritu del hombre que es de Dios y lo implantó dentro de nosotros, ¿para qué está ahí? ¿Cuál es la función? Dios mío, ¿cuál es la función? ¿Es para que me dé vida? ¿O para esto? Puede ser que sí, porque cuando una persona no tiene espíritu, no tiene vida. ¿Me entiende? Puede ser que sí, pero en realidad la meta principal por la cual Dios puso el espíritu ahí es para poder hablar directamente con el ser humano. ¿Me está entendiendo? Dios habla a través del espíritu, no a través de la carne. Gloria a Dios. Después hablamos de eso, mi amado hermano. Hay muchas cosas interesantes que Dios lo va regalando a uno. Mire, ando estudiando algo. ¿Usted ha visto esos profetas que Dios les revela nombre y todo eso? ¿Usted lo ha escuchado eso o no? Que muchos de ustedes anhelan eso. Señor, ¿me entiende o no? Yo quiero ser usado como el profeta tal, como tal profeta. Porque hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. Yo quiero eso. Pero pues nunca hacen lo que ellos hacen. Número uno, eso es así. Pero Dios me ha regalado a mí personalmente, poniendo atención a todo lo que está pasando a través de la Biblia, porque todo tiene que ser a través de la palabra de Dios. Si las cosas no son a través de la Biblia, usted sálgase de ahí, mi hermano, porque se puede corrompir. Pero ando estudiando cómo moverse en esos niveles, mi amado hermano. ¿Me entiende o no? Es muy poderoso, muy fuerte. Por lo menos Dios me está dando la oportunidad de estudiarlo. Eso no quiere decir que voy a fluir en eso, ¿me entiende? Porque todo es de Dios. Se tiene que entender que todo es de Dios. Pero una cosa sí le digo, para moverse en eso es a través del espíritu. No es a través de tu pensamiento ni de la carne, a través del espíritu. Así que esta noche usted tiene que irse espiritual. Si usted se va carnal como Gálatas, allá en la puerta lo están esperando. ¿Me entiende o no? ¿Cuántos entendieron la palabra el día de hoy? ¿Cuántos ya recibieron de Dios? Bueno, vamos a orar para quedar despedidos. Pero vamos a ver los anuncios, vamos a recoger la ofrenda. No estoy jugando. Vamos a orar. Padre bendito, esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vencer la naturaleza adámica, Padre. Los que están en las redes sociales, Padre, te pido que tú los bendigas, Señor. Ayúdanos, Padre, a fortalecer, Padre, nuestra vida espiritual, Señor. Que toda naturaleza pecaminosa de nosotros se vaya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tú nos des la fuerza, Padre, para crecer en el Espíritu, Señor. Que tú nos fortalezcas, Señor, para crecer en el ámbito espiritual. Y no poder, Señor, caminar, Padre bendito, bajo los deseos de la carne o bajo los deseos del alma, Padre, sino conocer tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Padre, a entender que tú eres Espíritu y que todo lo que tú anhelas es en Espíritu, Señor.